Cuando trabajamos con muchas medidas, puede ser recomendable agruparlas dentro de tablas. Esas tablas específicas para las medidas que vamos a utilizar nos van a permitir categorizarlas y ubicarlas de una forma más sencilla. Es un proceso bastante simple. Lo que hacemos es dirigirnos a la opción especificar datos, la cual nos va a permitir crear una tabla en blanco. Recordemos que esta opción nos habilita crear tablas con datos, para la cual podemos agregar columnas y filas según nuestro requerimiento, incorporar los datos que necesitemos e introducirlos a nuestro modelo. En esta ocasión no es el requerimiento, entonces solo vamos a producir una tabla en blanco y esta primera tabla la utilizaremos para almacenar medidas que realicen sumatorias. Entonces vamos a llamarla de esa forma. Vamos a presionar cargar y esto nos habilita una tabla ubicada en esta sección que cuenta con una columna vacía. De momento lo dejaremos así, no lo vamos a eliminar todavía. Lo que haremos primero es producir nuestra medida que almacenaremos en esa tabla. Como hablamos, se trata de una sumatoria y si nos dirigimos a la vista de datos, en la tabla gastos, encontramos la columna cantidad y el precio unitario. ¿Qué tal si quisiéramos sacar la sumatoria del gasto, que corresponda a la multiplicación de la cantidad de artículos por su precio unitario? Simplemente vamos a producir la nueva medida, a la cual le vamos a llamar gasto. Y como podemos observar, necesitamos una medida que evalúe cada cantidad y la multiplique por cada precio unitario, esto fila por fila. Recordemos que ese tipo de medidas se tratan de las iteradoras, como sumx. Abrimos la función y llamamos a la tabla gastos. Y en la expresión vamos a colocar la multiplicación de la columna cantidad por precio unitario. Sumx se encargará de realizar esas multiplicaciones fila por fila y a los resultados respectivos los sumará. Luego de presionar Enter, ubicamos la medida dentro de la tabla gastos, pero necesitamos que se desplace a la tabla medidas de sumatoria. Entonces, en tabla inicial, la vamos a ubicar en esa sección. Seguidamente, podemos eliminar la columna vacía de la tabla. Y vemos que pasan dos cosas interesantes. La primera es que la tabla se ubica ahora en primer lugar en la lista de campos. Esto debido a que se trata de una tabla que solo va a almacenar medidas y Power BI como tal la ubica en primer lugar, obviando entonces el orden alfabético que está utilizando para las demás tablas. El segundo elemento interesante es el icono. Vemos que ahora nos está colocando una serie de calculadoras agrupadas. Esto nos muestra que se trata de una tabla que va a agrupar medidas y por tanto la podemos identificar de una mejor forma. Y con ello podemos seguir produciendo las medidas que sean necesarias, almacenarlas en esta tabla de agrupación de medidas o producir nuevas tablas para diferentes categorías según nuestro requerimiento.